Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder estar con ustedes y conversar y compartir algunas ideas sobre esta antología que recientemente ha aparecido. Profesor, ¿usted se considera peruano, uruguayo? ¿De qué parte? Mire, le voy a responder con una frase de un escritor peruano que él decía que se pueden vivir todas las sangres en realidad. Entonces, es cierto que yo nací en el Uruguay, pero me crié en el Perú, pero también mi familia es mitad uruguaya y mitad peruana, ¿no? Obviamente por haberme criado en el Perú en mis años, en los primeros años, me considero más peruano, pero con un fuerte y profundo afecto al Uruguay también. Bueno, y también vive en Estados Unidos, ¿no? Desde hace 20 años ya. Y ya vivo en Estados Unidos y eso también hace que uno empiece a ampliar ese horizonte de todas las sangres, como te decía, ¿no? Y esa mezcla de de países, perdón, ¿le ha ayudado a la hora de escribir? Yo creo que sí, o sea, yo creo que la escritura también puede ser una especie de viaje, ¿no? Entonces, a veces la escritura me permite viajar a un país o a otro, pero en los últimos años también me ha permitido escribir sobre el entorno inmediato, ¿no? Y en esa manera voy incluyendo también a las otras culturas de América Latina. Yo creo que una de las cosas ricas de Estados Unidos es que Estados Unidos en Estados Unidos empezamos a coexistir todos los latinoamericanos, ¿no? Había otro escritor peruano también que decía que Miami, por ejemplo, era la primera ciudad latinoamericana, ¿no? En el sentido en que ahí coexistían con mucha intensidad varias culturas, ¿no? De origen latinoamericano. Algo similar está sucediendo en Chicago, obviamente en Los Ángeles, con características específicas en cada ciudad, en parte debido a cada proceso migratorio que ha habido en cada ciudad, en parte también a la ubicación geográfica de cada una de esas ciudades, ¿no? Este libro contendría historias de cómo viven los latinoamericanos aquí en Estados Unidos, cómo lo recopilan, viajaron por diferentes ciudades, ¿cómo lo hicieron? Sí, el proyecto nació con una idea de mi colega y amigo Fernando Olsansky. Él fue quien me invitó a hacer esta antología sobre la narrativa, las historias aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, definitivamente, y aquí hay que indicarlo, ya el español tiene muchos años en Estados Unidos, ¿no? O sea, ya con la conquista, ya el español tiene una presencia, ¿no? Lo que sucede es que en los últimos años ya hay una riqueza literaria, ¿no? que debemos recopilarla y debemos valorarla y que de alguna manera debe entrar en eso que se llama el canon de la literatura, ¿no? Ya la idea del escritor no es irse a París realmente, ¿no? París como el foco de la cultura ya desapareció. Ahora los escritores latinoamericanos están acá y ya no es el exilio de uno o dos o tres, ¿no? Sino ya es un grupo, ¿no? Nosotros hemos recopilado parte de ese grupo, ¿no? Toda antología no deja de ser incompleta por naturaleza, ¿no? Y en ese sentido es injusta también, ¿no? Pero creo que es de alguna manera un aporte, un granito de arena a decir, mira, aquí hay literatura que es latinoamericana, que se inserta en varias culturas, ¿no? Que recoge otra identidad diferente de una identidad estrictamente chilena, peruana o colombiana, sino que va más bien fusionando, interactuando todas esas identidades latinoamericanas que quién sabe en el futuro den otro tipo de identidad cultural. ¿Facilita escribir sobre la vida de los latinoamericanos de Estados Unidos el hecho de que usted también sea latinoamericano? Oh, definitivamente, ¿no? Definitivamente porque mi visión sobre los latinoamericanos en Estados Unidos es la visión también de un latinoamericano que vive en Estados Unidos, ¿no? No es mi visión tampoco de un latinoamericano que está de paseo por Estados Unidos, ¿no?
Eso un poco se criticó hace muchos años cuando salió un libro que se llamaba, con un título muy sugerente, era una antología también, titulada Se habla español, ¿no? Que algunos de los autores incluidos eran autores que habían estado de paso por Estados Unidos. Entonces, de alguna manera tenían una visión un tanto turística de la vida en Estados Unidos, ¿no? En este caso, más bien, hemos hecho totalmente lo opuesto. Todos son autores que tienen una larga trayectoria vital y literaria en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo se decidió a escribir este libro? Como te digo, la propuesta vino de mi colega Fernando Olsanski, ¿no? Me pareció una propuesta muy sugerente, ¿no? Por razones personales empezamos esto ya hace un buen tiempo. La primera vez que conversamos fue por el 2009. Por razones personales se truncó, ¿no? Cada quien tomó otros proyectos. Y después lo retomamos con mucho deseo. La acogida fue realmente, por parte de los escritores, fue muy yo diría, de brazos abiertos, ¿no? Todos nos han dicho que sí. Uno de los escritores más importantes que tenemos ahí es el chileno Ariel Dorfman, ¿no? Como muchos de ustedes saben, su obra de teatro La muerte y la doncella fue adaptada por Polanski no hace muchos años atrás. Él con mucha generosidad nos envió material y después creo que hasta el momento estamos teniendo una recepción también muy satisfactoria. ¿Cuáles son los contrastes entre un escritor... Ahí me estoy escuchando. Ahora sí estamos al aire. ¿Cuáles son los contrastes entre un escritor latinoamericano viviendo en su país de origen y el escritor latinoamericano viviendo en Estados Unidos? Bueno, va a haber una perspectiva diferente, ¿no? Porque incluso al escritor latinoamericano o español, porque no quiero dejar de lado a España tampoco, que escribe sobre España, sobre América Latina, pero estando en Estados Unidos, su visión va a ser distinta al que está allá en el día a día, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso, ¿no? Yo tengo colegas que, aunque viven muchos años acá, el caso de un amigo mío, Alejandro Ferrer, tiene muchos años en Estados Unidos, pero sigue escribiendo sobre Chile, ¿no? Pero obviamente su visión de Chile por la distancia y por el tiempo va a ser distinta a la de un escritor chileno que está en el día a día allá. ¿Qué tan difícil es la vida de los escritores latinoamericanos acá en los Estados Unidos? ¿O para ellos es muchísimo más fácil publicar que estando en sus propios países? La vida de un escritor, yo diría, casi siempre va a ser difícil, o la de un artista en general, ¿no? Siempre vamos a estar haciendo otros asuntos, ¿no? A pesar de que ya desde hace más de 100 años existe el concepto del artista o el escritor profesional, en el sentido de que todos sentimos que lo que define nuestras vidas es el arte de escribir, ¿no? No lo podemos hacer todos los días porque tenemos que ganarnos el pan de todos los días, ¿no? Pero en ese sentido es difícil. El riesgo que a veces corremos, porque muchos de nosotros nos vinimos acá y nos quedamos acá con el propósito de que aquí vamos a desarrollar nuestras carreras profesionales como escritores de mejor manera que en nuestros propios países. El riesgo ha sido que el estar acá a veces ha hecho que de alguna manera nos desconectemos de nuestros propios países porque no estamos en el día a día, ¿no? Entonces, y esa desconexión, aunque suene redundante, hace que perdamos los contactos editoriales con la prensa de nuestros propios países en muchas ocasiones, ¿no?